Hola, buen día a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a que juntos meditemos en una porción más de la Escritura. Mi nombre es Alberto Loea y continuando con nuestra serie de frases, hoy vamos a hablar no de una frase en específico, pero sí de algo con lo cual nosotros recordamos a estos personajes. Hoy vamos a hablar del pueblo de Israel en el desierto, del pueblo de Israel en sus días después de que salió de la esclavitud en Egipto y antes de que llegara a la tierra prometida. ¿Y con qué es? Con lo que nosotros más recordamos al pueblo de Israel en el desierto, de estar quéjese y quéjese de cualquier situación que le pasaba. Y nosotros podemos ver al pueblo de Israel quejándose en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, en el capítulo 11 del libro de Números, y quejas y más quejas todo el tiempo. Pero analizándolo bien, nosotros podemos preguntarnos si tenían razón o no en lo que ellos estaban pidiendo. Y encontramos que ellos pudieran tener sentimientos bastante razonables. Están en el desierto, por un lado el mar, por otro lado el enemigo que viene y no viene de una buena manera, viene directo a matarlos, viene a querer acabar con ellos. ¿Y cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo en una situación como esa? Con miedo, sin saber qué hacer, y es donde entonces el pueblo se queja. Luego pasa el Mar Rojo, se encuentra a 3 días de camino y no tiene agua para tomar. ¿Cómo se sentiría usted? Estamos viendo tiene, que no es un grupo pequeño de personas, no son 5 guerreros, 20 guerreros, 300 guerreros los que iban caminando. Iban mujeres, iban niños, iban ancianos y llevan 3 días sin encontrar agua. Muchas de las quejas que ellos ponen cuando no tienen comida, cuando necesitan agua, muchas de ellas son razonables, son problemas reales en los que se estaban encontrando. Entonces, la situación o el problema que ellos tienen es algo que a cualquiera nos puede pasar, algo en lo que todos de alguna manera enfrentamos, pero el mayor problema que ellos tenían es la forma en que lo estaban proyectando. Ellos pudieron haberse acercado con Moisés y haberle dicho, oye Moisés, pues fíjate que pues no tenemos agua, fíjate que tenemos miedo, fíjate que no sabemos cómo solucionar este problema, ayúdanos. Pero en lugar de eso, se quejaron, murmuraron, atentaron contra Moisés, atentaron contra Dios, intentando hacerlo de una manera con malicia, si nosotros lo podemos encontrar, porque una queja no es en un buen plan. Una queja es con gritos, es con enojos, una queja es con ese sentimiento de querer reclamar algo enfáticamente. Entonces, el problema que tiene el pueblo de Israel no es el querer tener agua, no es que no debían de tener hambre o no debían de batallar. Es cómo ellos empezaron a quejar de lo que les pasaba. ¿Y por qué les pasa esto? ¿Por qué ellos se están quejando de esta forma? Muchas veces nosotros tenemos lo que hemos pedido, pero aún así no ser felices. El pueblo de Israel estaba queriendo que lo sacaran de la esclavitud, pero en cuanto sale la esclavitud, en vez de encontrar felicidad, siguen teniendo amargura. Porque la amargura que tenían de ser esclavos mientras estaban en Egipto se la llevaron con ellos. Porque ellos pensaban dejar Egipto, pero llevaron a Egipto en sus corazones. Y eso no los dejaba ser felices. Esa amargura los hacía reaccionar negativamente a cualquier circunstancia que se encontraran. Y es que muchas veces los problemas de nuestro alrededor no son tan graves. Muchas veces ni siquiera son problemas. El detalle es qué hay en nuestro interior. Si nuestro interior está mal, todo nos parecerá mal. Si nuestro interior no es el adecuado,
Todo a nuestro alrededor será un obstáculo, será algo negativo, algo imposible de superar, algo con lo que no puedo soportar. Porque cuando nosotros estamos mal, todo nos sabe mal. Y podemos aprender a través de este pueblo y a través de cómo se comportó mientras estaba en el desierto, que pudiera ser que tengas todo en la vida y aún así ser infeliz. Pero que también hay personas que no tienen nada y son felices. Porque no importa lo que está fuera de ti, sino lo que importa es lo que está dentro de ti. Eso es lo que hará la diferencia en las circunstancias. Y nótelo usted, cuando usted está enfermo, aún las actividades que más les gustan, aún la comida que más disfruta, cuando está enfermo no sabe bien, no disfruta hacer lo que hacía. Y es hasta que vuelve a estar usted bien, es hasta que vuelves a estar sano, que lo vuelves a disfrutar. Porque una vez más, no depende de lo que hay afuera nuestra felicidad, sino depende de lo que hay en nuestros corazones. Y si en nuestro corazón hay enojo, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay insatisfacción, todo nos parecerá mal. Estaban siendo esclavos y ahora se lamentan y dicen, ¿cómo quisiera volver a ser esclavo? ¿Cómo alguien puede desear ser esclavo otra vez? Están en el desierto y dicen, ya teníamos carne, ya teníamos verduras, ya teníamos especies y todos nos sentábamos a comer hasta saciarnos. Pues no es de lo que te estabas quejando hace unos días atrás. Pero esto sucede una vez más porque lo que más importaba es que estaba en sus corazones. Me llama mucho la atención que 3 días después de pasar el Mar Rojo, se encuentran con esta ciudad, con este lugar llamado Mará, donde encuentran agua y agua que no pueden beber tristemente, es un agua amarga, y se empiezan a quejar contra Moisés. Moisés habla con Dios y Dios le dice, bueno, mira, ahí hay un árbol, corta ese árbol, le echan el agua y el agua se va a endulzar. Pero inmediatamente después de eso sucede algo interesante, porque la historia dice que Dios les dio leyes, les dio estatutos, les dio decretos y allí los probó Dios. Y les dice Dios, si ustedes van a andar conmigo, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Y nos muestra lo maravilloso de Dios. Y es que solo Dios puede quitar la amargura del corazón de los hombres. Dios les da satisfacción física al darles agua y al que ellos ya pudieran sentirse tranquilos por eso. Pero no solamente repara eso, sino que les da de su palabra, les da de su ley para encontrar satisfacción espiritual. Dios nos ayuda no solamente a transformar lo que está fuera de nosotros, sino a transformarnos en el interior, que es al final lo que más importa. Porque cuando Dios está en nuestros corazones, las circunstancias de nuestro alrededor cambiarán. Y cambiarán porque las veremos con otros ojos. Existirán los mismos problemas, siempre va a haber los mismos problemas. Esos son parte de la vida, las carencias o la enfermedad o la misma muerte. Pero cuando Dios está con nosotros, lo vemos con esperanza, lo vemos con tranquilidad y podemos enfrentarlo de una mejor manera. Es muy interesante, continuando con esta misma historia del pueblo de Israel quejándose porque el agua estaba amarga, que Dios les da la solución al agua amarga, les da la ley para la solución a sus corazones, pero después de esto, en el último de los versos, llegan a un lugar llamado Elim y allí se encuentran con un oasis, se encuentran con muchas aguas y se encuentran con palmeras. Lo mejor estaba por venir. Pero el pueblo de Israel, en lugar de continuar confiando en Dios y seguir avanzando, se encontró con un problema y lo que hizo fue que se sentó, se puso a llorar y se puso a quejarse de cómo le estaba yendo en la vida. Si hubiera avanzado un verso más, si hubiera avanzado unos pasos más pensándolo así, no hubiera pasado a la historia como el pueblo que se la pasaba quejándose, sino como el pueblo que supo esperar a Dios y encontrar una gran solución al problema que tenía. Ahora ellos encuentran comida, encuentran agua y acampan junto a esas aguas. Dios sabe exactamente qué necesitamos.
Dios sabe exactamente cuáles son nuestras carencias como humanos. No es desconocido para Él. Solamente nosotros tenemos que mostrar nuestra confianza y mantenernos avanzando. Que las cosas no van a salir como nosotros queremos, muy probablemente. Pero confía y avanza. Que te vas a encontrar problemas, que va a haber gente que no te quiera, de seguro lo habrá. Pero confía y sigue avanzando. Deleítate en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus lecciones, en todo lo que Él tiene que decir para nosotros. Disfrútalo, confía y sigue avanzando. Lo mejor está por venir. Solo es cuestión de paciencia y aguante. Solo es cuestión de saber esperar a que Dios diga cuándo es el momento. El pueblo de Israel nos enseña a no quejarnos tanto de la vida, a no quejarnos tanto de lo que nos pasa, a mirar más a Dios, a entender más su palabra, a que nosotros podamos, como lo he dicho ya, mantenernos confiando y no detenernos. Sigue avanzando. Dios es el único que puede hacernos felices. Dios es el único que puede quitar la amargura de nuestros corazones cuando dejamos que Él actúe en nuestras vidas. El pueblo de Israel estaba amargo cuando era esclavo en Egipto. El pueblo de Israel estaba lleno de amargura cuando los venían persiguiendo ya en libertad. El pueblo de Israel estaba con amargura cuando no encontraban qué tomar y nada los podía satisfacer. Aun cuando vieron el poder de Dios, aun cuando vieron que Dios los sacó con mano fuerte, aun cuando vieron el mar abierto, aun cuando vieron que Dios les proveía de lo que necesitaban, cuando vieron que Dios escuchó sus oraciones, cuando vieron al enemigo siendo derrotado por Dios, y aún así estaban amargados. Y aún así se estaban quejando de todo. Porque lo único que les faltaba era dejar que Dios entrara en ellos. Tal vez nosotros estemos pasando también por situaciones difíciles. Pero si dejamos que Dios entre en nuestros corazones, nos ayudará a verlo de una manera diferente. Medita en esto. Ojalá sea de grande beneficio para tu vida y te pueda ayudar en algún momento. Agradezco que me hayas acompañado. Mi nombre es Alberto Loera. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.